en diferentes temas que tienen que ver obviamente con la Torá, el año que comienza, toda nuestra actividad. La parashá de esta semana es la segunda parashá, la parashá de Noaj. Y en este ciclo que comenzamos, en el ciclo nuevo que comenzamos de lecturas de la parashá de la semana, obviamente encontramos las historias que ya las habíamos conocido del año pasado y de anteriores. Leímos en Shabbat sobre la creación del mundo, la creación del hombre, el pecado, los castigos y cómo el ser humano comienza a desarrollarse sobre la tierra en el principio de los tiempos. Y en esta parashá, en la parashá de Noaj, nos vamos a enfrentar a una recreación. El mundo es recreado, o sea, se vuelve a crear nuevamente a partir de un cataclismo mundial, de una situación cósmica de destrucción y la aparición de una nueva tierra, un nuevo hombre conectado obviamente con las generaciones anteriores, que va a estar presentado en Noaj. Cada parashá de la Torá tiene explicaciones de tipo simple, o sea, las historias que nosotros conocemos, que son las que ustedes obviamente saben, conocen y que hemos estudiado o han estudiado independientemente por mucho tiempo. Y además, la Torá tiene hoy, eso no quiere decir que siempre fue así, pero hoy es una forma de estudio también que nos remite a la forma en que nosotros vivimos hoy, o sea, qué podemos aprender de la parashá para poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Y eso gira en torno generalmente a temas de tipo musarí, o sea, de tipo ético, o la forma del comportamiento en que el Yehudí tiene que moverse en su vida diaria. Y es así como vamos a estudiar, después la parashá de Lej Lejá y otras que vienen, la forma de vida de los avot, de los patriarcas, y vamos a tomarlos como ejemplos para nuestra vida diaria también. Esa es obviamente una forma de estudio de Torah. Además del Peshat, o sea, además de la explicación simple y el conocimiento simple de aquello que está escrito en la Torah. Tenemos un Reivat, tenemos un Meimad mayor, que es el Meimad de las moralejas o de las ideas que podemos sacar de la parashá para poder enfrentar nuestra vida diaria. Generalmente a nivel ético y también obviamente a nivel de emuná, o sea, a nivel de fe. Sin embargo, las parashiot además tienen una dimensión más profunda. Que esta dimensión más profunda nos va más allá de nosotros, o sea, nos sobrepasa, está más allá de nosotros, y por lo tanto hay ciertas luces de ese Meimad, de esa dimensión, que podemos nosotros captar y con eso reconstruirnos. O sea, con eso construir nuestra vida, pero de una manera muchísimo más shorshi, muchísimo más enraizada, de raíz. ¿A qué me refiero? Es necesario comprender esto bien. Cuando nosotros estudiamos Torah y nos aprendemos alguna de las historias que están escritas acá, como por ejemplo que Noach matzah hen beine Hashem, Noach encontró gracia a los ojos de Hashem, y explica después de que Kadosh Baruj Hu le mandó a Noach a hacer un arca para salvarlos de este diluvio que va a venir, y Noach demoró 120 años en hacerlo, según nos enseña el Midrash,
para que las personas fuesen, vieran a Noah haciendo esto y le preguntaran qué es lo que va a ocurrir. Y de esta forma tuvieran la oportunidad, que obviamente no aprovecharon, de arrepentirse y de volver en Tshuva. Este es una forma de estudio de lo que está escrito de la acción de construir un arca. Sin embargo, estas formas de estudio que nos dan una pauta de comportamiento necesitan de una raíz, o sea, necesitan estar enraizadas en un pensamiento muchísimo más profundo de lo que está y lo que nos enseña la Torá. O sea, aquellas historias que están escritas en la Torá, como por ejemplo el hecho de que Noah hizo un arca durante 120 años por los motivos que ya dije, es un tema que está enraizado, que está conectado con una visión muchísimo más profunda de las fuerzas que existen en el cosmos y que Akadosh Baruj Hu las ha activado y las activa para allá tras para allá. O sea, que las activa de cada sección en cada sección de la Torah. Y en esta para allá, en la para allá de Noah, obviamente hay fuerzas que se activan, que estas fuerzas repercuten a nivel profundo de raíz, en la raíz nuestra, en nuestra raíz espiritual, y que son las que finalmente van a le'atzev, se dice en hebreo, van a construir nuestra vida espiritual y material. Y esto es más, mucho más que simplemente, no simple, pero en relación a lo que les acabo de mencionar, que un lekaj o una moraleja o un buen comportamiento que podemos estudiar de las cosas que están escritas en la Torá, de los sabot, etc. Y desde esa perspectiva vamos a analizar una de las historias de la parashá de Noah, buscando justamente el shoresh, la raíz de la energía que esta parashá produce y que se relaciona obviamente con la historia que se relata, pero que va más allá de la historia, va más allá del tiempo, va más allá del espacio y por lo tanto va más allá de nosotros mismos. La Torá nos relata que cuando Noah sale del arca, cuando se retira del arca después del año, él está un año prácticamente dentro del arca, dentro de ese año hay los días de lluvia, los días en que el agua se mantuvo en un nivel, el agua después empezó a bajar, Noah logró sentir que la Tebá había encallado en un monte, mandó diferentes pájaros, eso también obviamente hay que estudiarlo, y después de que sale Noah del arca, Akadosh Baruj Hu le da varias mesimot, varias cosas que tiene que hacer, hace korbanot, agradeciendo a Akadosh Baruj Hu por la salvación, planta un viñedo, ustedes ya conocen también eso, y Akadosh Baruj Hu habla con Noah sobre un pacto, ¿okay? Se realiza un pacto. Dice el Pasuk, el Perek Tet, el capítulo 9, el Sefer Bereshit, desde el Perek Het en adelante. Vamos a leer algunos Pasukim y vamos a hablar del pacto. Dice en el Pasuk, en el Perek Tet, en el Pasuk Het, dice: Vayomer Elokim el Noach el Banav ito lemor. Le dijo Hashem, le dijo Dios a Noah y a sus hijos que estaban con él. Lemor, diciéndoles lo siguiente: Va'ani hineni mekin et briti itchem. Hashem les dice que he aquí yo, hineni quiere decir he aquí yo,
O sea, Akadosh Baruj Hu se plantea, se pone en una dimensión de centralidad. He aquí yo. O sea, Hashem dice que todo lo que ha ocurrido porque existe ese yo paradigmático que es el creador del mundo. Y este creador dice que va a mekim, va a formular, va a levantar et briti itchem, mi pacto con ustedes. Beet zar achem, y con la descendencia de ustedes, ajareigen, después de ustedes, o sea, después de que ustedes ya no estén, que esta generación ya no esté, ese pacto va a seguir permaneciendo. O sea, acá tenemos dos cosas que es necesario pensarlas. Dijimos que hay un ente paradigmático, que es obviamente Hashem, que simboliza la estabilidad y simboliza el eje. Y Él es eterno. Por lo tanto, lo que Él hace es algo eterno. Y va a Leakim, utiliza la Torá, la expresión Leakim, que significa levantar. No significa crear y no significa tampoco firmar, sino levantar. Levantar quiere decir que se va a construir algo, que esto que se va a construir, como Hashem lo construye, es eterno. Y él va a levantar el pacto con otro tipo de ente que es Jolef, o sea, con un tipo de ente que es pasajero, porque está diciendo con ustedes, con su descendencia después de ustedes. Esto quiere decir entonces que los seres con los cuales se va a hacer el pacto tienen una diferencia. Uno de ellos, que es el Hineni, es eterno, y el otro, que son los seres humanos, es pasajero. Hoy día están unos, mañana estarán otros, pasado mañana van a ser otros, etc. O sea, los miembros del pacto, aquellos que van a ser las partes del pacto, tienen una diferencia. Hay alguien que va a permanecer y hay alguien que va a pasar, que va a estar bajo el dominio del tiempo. Y esto, justamente esta situación es la que garantiza que el pacto se va a mantener. Porque si fuesen dos entidades que sean pasajeras, entonces después de muchas generaciones podríamos pensar, o incluso ni siquiera de muchas, podríamos pensar que lo que se pactó o lo que se decidió tiempo atrás no es válido hoy, porque las circunstancias cambiaron y estas personas hoy día pensarían distinto. Para que esto no ocurra y la existencia del pacto sea eterna mientras el mundo exista, obviamente, entonces uno de los dos es eterno y él es el creador del mundo. O sea, el creador del mundo es una esencia, por si podemos ponerlo en esos términos, que se mantiene, mientras que el otro, que la otra parte del pacto, pasa. Él pasó, pero va a venir otro, después otro. Ustedes pueden decirme, o podemos pensar, pero puede ser que se esté hablando del ser humano, y el ser humano sigue existiendo, porque a pesar que los entes particulares desaparezcan, el ser humano como especie se mantiene. Entonces puede ser que mientras este mundo exista, tenemos dos elementos que son permanentes, el eje principal, el creador, y también el otro ente que sería el ser humano. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque no estamos hablando no solamente de una presencia física, no es que el ser humano como ser humano se mantenga, sino que el hecho de que los cuerpos van a producir otros cuerpos y de esa forma la existencia continúa, pero a nivel de mentalidad, a nivel de ideas, dice Maimónides en uno de sus libros, así como sus rostros son distintos, así sus ideas son distintas. Entonces, acá lo que se está planteando es que hay una
elevación por sobre las ideas particulares de cada generación, que hay algo que, a pesar que las ideas pueden cambiar y que las ideas pueden ser distintas, hay algo que permanece. Y eso que permanece es atemporal, de la misma manera que uno de los dos es atemporal, que es el creador, que es eterno. Por lo tanto, el pacto es algo que se va a mantener. No fluctúa como fluctúa el pensamiento de una generación o de otra. Esto es lo que está en la base de lo que ustedes ya conocen, que es el pensamiento de Israel, la halajá, que no se modifica, que no cambia, se mantiene en líneas generales siempre igual. Entonces Hashem les dice esto, y esta es la forma de establecer este pacto que va a ocurrir acá con Noah. Ocurrió ya con Adán en cierta medida, después va a ocurrir acá con Noah y después lo vamos a ver nuevamente con Abraham. Van a ser cosas distintas, o sea, el contenido del pacto va a ser diferente, pero la idea central es la misma. Como les dije, un ser permanente, uno que cambia. Como el ser permanente es el que plantea el pacto, entonces el pacto se mantiene. Y dice el Pasuk Yud, porque estoy leyendo en el Perektet, el capítulo 9, en el versículo 10 dice: Bet kol nefesh ahaya asher itehen, y todo tipo de animal que está con ustedes, baof, entre los que vuelan, babehemá, entre los animales domésticos, ubekol hayat haaretz, todas las fieras de la tierra, los animales que no son domésticos, y tehem, que están alrededor de ustedes, mikol yotzea teva, todos aquellos que salen de la teva, lekol hayat haaretz, todos los seres vivos que hay en la tierra. Está incluyendo todas las existencias, animales que existen, ¿okay? Sin entrar ahora en detalle exactamente de qué está hablando, pero todos los seres vivos. Beakimoti et briti itchem, y voy a levantar mi pacto con ustedes. Beloi karet kol basar, ot mimei hamabul, beloi ye ot mabul leshahet haaretz. ¿Y cuál es el pacto? ¿Cuál es el contenido del pacto que se va a realizar? Hashem dice: no cortaré toda carne otra vez por medio de las aguas del diluvio. O sea, destrucción total de la humanidad por medio de las aguas del diluvio no ocurrirá. O sea, Hashem dice: esto no va a acontecer otra vez. Y tampoco va a haber un mabul que destruya la tierra. No se olviden, en el principio de la parashá estudiamos que Akadosh Baruj Hu va a aniquilar la vida de los seres vivos, incluyendo los seres humanos, de sobre la tierra a través de las aguas del diluvio, que eran aguas que bajaban con azufre, o sea que era un agua que deshacía todo lo que eran todos los seres vivos. Pero no solo eso, sino que dice allí la Torá al principio de esta parashá, que también va a ser destruida una parte de la tierra, que dicen los comentarios y los midrashim que fueron 30 centímetros de la superficie terrestre desaparecen. Eso, que todos los seres humanos y los animales y los seres que viven sean exterminados, eso no va a ocurrir. Pero tampoco va a ocurrir que haya algo que de alguna manera destruya también la superficie de la Tierra. Esas dos cosas no van a volver a ocurrir en forma global. No quiere decir que no ocurran en forma local. Tal vez en forma local sí pueden ocurrir y tenemos asonot, ¿no? Existen todo tipo de desgracias que han ocurrido a lo largo de la historia con países, lugares, etcétera, pero no a nivel global. A nivel global no ocurrirá otra vez, pero puede ser que sí ocurra a nivel específico, que es local. Bayomer Elohim, Zot ot abrit. Y dice Dios, se utiliza el nombre Elohim, o sea, Midat Adim, porque como es un pacto, es una responsabilidad que se está presentando y debe ser asumida y no puede ser violada.
Vayomer Elohim zot otabrit. Dice Dios, esta es la señal del pacto. Asher ani noten, que yo voy a dar, entregar, beini u beineihem, entre mí, o sea, Hashem, que está hablando, es el ser permanente del que ya dijimos, y entre ustedes. Estas dos aseveraciones que vuelven nuevamente, porque obviamente el pacto es entre dos, ¿no? Y vuelve a mencionarse que el pacto va a ser con respecto a Hashem, al Creador, y además a los seres humanos, que son los que cambian, y el Creador se mantiene. Eso vuelve nuevamente a ser presente, a estar presente en este pasuk, porque es parte de la idea central del pacto. Ubein kol nefesh hayah. Pero este pacto no solamente va a incluir a los seres humanos, sino que también a todas las almas vivas, asher itachen le dorot olam, que están con ustedes para todas las generaciones. Mientras el mundo exista, no va a ocurrir nuevamente una destrucción global, no de los seres vivos y no de la tierra. ¿Okay? Eso es lo que Kadosh Baruj Hu va a prometer en este pacto. ¿Y cuál es la señal de que algo así es lo que se está hablando? Et kashti natati be'anan. Mi arco pondré en la nube. Be'aita leot brit beini u bein haaretz. Y este arco, o sea, el arco iris, va a ser una luz, como una especie de señal, o sea, va a ser una señal del pacto entre mí y entre la tierra. O sea, cuando se observa el arco iris, no vamos a entrar acá en las cosas alágicas, sino en el pensamiento que está detrás, ¿okay? El arco iris una señal del pacto que Hashem hizo con la tierra, con el ser humano y la tierra. No nos dice acá la Torá, sin embargo, cuál es la señal. ¿La señal de qué? La señal de que no va a haber otro diluvio. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se señala algo que que me indica otra cosa que no va a ocurrir? ¿No? Porque lo que está diciendo acá tenemos una ilusión óptica, ¿no? El arco iris, ustedes saben, es una ilusión óptica, diferentes colores de la luz que pasa, etcétera, lo pueden estudiar fácilmente. ¿Qué es el arco iris? Y esto es una señal del pacto. ¿De qué pacto? De lo que Hashem dijo, que no va a haber otra vez diluvio. ¿Por qué tenemos que tener una señal de que no va a haber diluvio? Si no va a haber diluvio suficiente, no hay diluvio y punto. No necesitamos ningún tipo de señal de que no va a haber diluvio. ¿Por qué sí entonces lo hay? Porque el arco iris me enseña de una manera específica que tal vez hubiese sido necesario que hubiera nuevamente una destrucción global de los seres vivos y de la tierra, y que por el pacto no va a ocurrir. O sea, que la situación nuestra, en cualquier momento donde el arco iris se vea, nos enseña que estamos exactamente en la misma situación prediluviana. O sea, que hay problemas, cualquiera que hayan sido y como los queramos explicar. Y que Hashem no va a destruir nuevamente con un cataclismo global la vida humana y la tierra, porque hizo un pacto de que no lo va a hacer nuevamente. A nivel global, dijimos que a nivel global no lo va a hacer nuevamente. Entonces, esa es realmente la idea del Keshet Be'anan, el arco iris en hebreo se llama Keshet Be'anan, o sea, el arco en la nube, que nos viene a enseñar una situación no positiva y que realmente debería haber desaparecido, pero por el pacto hecho no va a desaparecer. Y dice el pasuk siguiente, el pasuk 14, dice Ve'aya be'anani
Anan a la Aretz, y va a ser en mi nube una nube sobre la tierra, venirata a Keshet Beanam, y se va a ver el Keshet Beanam, se va a ver el arco iris, y esto es lo que va a enseñar. Dice el pasuk siguiente, Bezaharti et Briti, cuando esto ocurra, cuando ocurra que debería haber habido una destrucción global, voy a recordar el pacto que hice Asher Beinio Beneigen, entre mí y entre ustedes, Ubein kol nefesh hayabe kol basar, entre cada alma viva y cada persona que vive, lo yeot amain lemabul leshahet kol basar. No va a haber nuevamente aguas de un diluvio global completo para que destruyan toda carne, para que destruyan todo ser vivo. Beaitá keshet beanan, y va a ocurrir que el arco en la nube, ureitía, yo lo voy a ver, o sea, Kadosh Baruj Hu quiere decir va a estar ahí presente. Liskor, para que recordemos Brit Olam, recordemos el pacto eterno, Ben Elohim u Ben Kol Nefesh Hayá, entre Dios y todo ser vivo, Bechol Basar Asher ala Haaretz, todo quien tenga vida de carne sobre la tierra. Vayomer Elohim el Noach, Zot Otabrit, y le dijo Hashem, le dijo Dios a Noach, esta es la señal del pacto, Asher Akimoti Beini Ubein Kol Basar Asher ala Haaretz, que hago entre mí y entre toda carne que está sobre la tierra, se refiere obviamente a Noach y a sus hijos y a todos los animales que están sobre la tierra. Ok, nosotros hasta acá hemos leído cuál es la parte que le corresponde a uno de los dos que son parte del pacto. El pacto está entre dos, ya lo leímos. El pacto es por un lado Dios y por otro lado los seres humanos. Uno permanece, los otros cambian, el pacto se mantiene. ¿Cuál es el compromiso del Creador? Que no va a haber destrucción global, no de los seres vivos y no de y de la tierra. ¿Cuál es la señal de esto? El arco iris, que debiendo haber sí se producido una destrucción global, aparece, y Hashem nos quiere informar con eso, que a pesar de que tendría que desaparecer el ser humano y la tierra nuevamente, esto es una señal de que no va a ocurrir, porque ese es el compromiso divino. Ok, hasta ahí entendemos. Sin embargo, hasta el momento no hemos leído cuál es nuestro compromiso. O sea, qué es lo que nosotros tenemos que hacer por el pacto. Hemos leído lo que Hashem va a hacer, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es el compromiso del ser humano para que no ocurra una destrucción global? ¿Okay? Hay que entender esto bien. ¿Cuál es la responsabilidad que los seres humanos tenemos que tomar sobre nosotros para que una destrucción global no ocurra y no sea necesario que aparezca la señal que estamos mal, pero que Hashem prometió por el pacto no destruir? ¿Cuál es el compromiso humano? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el tema que gira en torno precisamente al compromiso de todos los seres humanos? Porque no hay más seres que ellos, son 8 personas. No, a su esposa, a sus 3 hijos con sus esposas. No hay nadie más, no quedó ningún otro ser humano, y los animales que se salvaron son las 7 parejas puras que trajo Noah y una pareja impura de animales impuros que sí que no se pueden comer. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Aquí en el libro, en forma, digamos, abierta, no está escrito, no aparece. Sin embargo, los sabios han estudiado que si bien de una manera evidente no está presente, sin embargo existe Torah oral, o sea, existe ideas orales, que estas ideas se han transmitido y que cuando Moshe Rabbeinu escribe la parashá de Noach, escribe este punto, sabe lo que está escribiendo, obviamente, entiende cuál es la función de Hashem, pero también entiende cuál es la función de los seres humanos, todos los seres humanos. Y eso está referido en 7 puntos que se conocen como las 7 leyes de los Benei Noach. O sea, en la medida en que todos los hijos de Noach somos todos, porque todos descendemos de Noach,
guarden 7 principios universales de comportamiento. No es exactamente comportamiento, no es un sistema de conductista, ¿no? De que tenemos que comportarnos de una manera y así vamos a saber cómo tenemos que pensar. No, no es eso, sino que son 7 principios, que estos principios reflejan precisamente el que el diluvio, o sea, lo que ocurrió, no va a ocurrir otra vez. Quiere decir que si el ser humano cumple estos principios, entonces no es necesario que haya un arco iris. ¿Por qué? Porque el compromiso humano está realizado. Los seres humanos se comprometen a respetar estos 7 principios que se conocen como las leyes de los Benei Noach, y con eso el mundo está tranquilo. Los principios de los Benei Noach son un estudio en sí, son, digamos, un estudio que hay que realizar en profundidad y hay que tratar de entenderlo. No es ahora el tema cada una de las mitzvot, más o menos ustedes la conocen, no hay que hacer avodah zará, idolatría, hay que comer animales que se les hizo shechitá. No se olviden que ahora, de aquí en adelante, de Noach en adelante, se permite consumir carne, necesitan dinim y una serie de cosas más que van englobando estos 7 principios, que son los principios mínimos para que una sociedad se pueda mantener. Ahora, normalmente se suele pensar que los principios de las 7 mitzvot de los Benei Noach son principios, como dije, que cualquier sociedad necesita para poderse mantener como sociedad, para poder sobrevivir como sociedad. Muy bien, eso es correcto, es así. Pero los principios de las 7 mitzvot de los Benei Noach son algo muchísimo más profundo. No es solamente que una sociedad, si hay juicios, por ejemplo, juicios independientes, estos van a garantizar el orden público. ¿Okay? Esta idea de juicios independientes es una idea que forma parte, obviamente, de las mitzvot de los Benei Noach, se llama mitzvot dinim. Sin embargo, los pensadores y los filósofos en el mundo llegaron a esta misma conclusión, porque es necesario para una sociedad civil ordenada y organizada que existan juicios que sean independientes de los poderes fácticos. Y dijeron que el Estado había que separarlo en 3 diferentes reshuyot, poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene que ser independiente del otro. Estas son las ideas de los filósofos franceses de la Ilustración, ¿no? Pero esto es solo y únicamente a nivel de organización y a nivel material. O sea, que haya un juzgado independiente que pueda juzgar es necesario para que una sociedad pueda mantenerse organizada, avanzar y estructurada y ordenada. Pero únicamente a nivel material. El hecho de que exista un tribunal no es solamente para que en un país se pueda vivir tranquilo a nivel material. No es solo eso. Hay algo muchísimo más profundo, como lo dije en un principio, que está enraizado precisamente en un pacto. No se olviden que uno de los factores que hace el pacto es eterno, Hashem. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es tratar de introducirnos en cada uno de estos principios para poder actuar y para poder recibir del principio toda la energía necesaria para nuestra vida espiritual primero. O sea, el hecho de que hayan juicios, de que existan juicios independientes y los delitos se puedan juzgar y las faltas se puedan juzgar y castigar, etc., no es solamente para un orden público, es lo que quiero que quede claro, sino que también y principalmente para una estructura mental que permita la comunicación con Hashem. Porque ahora viene el punto más importante de este marco que hemos llamado las 7 mitzvot de los Benei Noach, que se utiliza una palabra, ¿eh? Y lo dice el Pasuk Tet Zain, el Perek Tet, en el Pasuk Tet Zain, en el Pasuk 16, la Torah dice: Beaitá Keshet Beanan, es la señal, ¿no?, del pacto. Dice Liskor, para recordar,
Brit Olam, el pacto del mundo. Brit Olam. Ben Elohim o Ben Kol Nefesh, etc. ¿Okay? Hay que recordar. ¿Y qué es recordar? O sea, Hashem no necesita recordar porque no olvida. O la palabra recordar significa algo más. ¿Okay? El Rosh Hashanah, por ejemplo, se llama Yom HaZikaron, ¿no? Se conoce como el día del recuerdo, porque en ese día son recordadas las almas para su juicio. Los seres humanos olvidamos, ¿okay? Ashijeja Metsuyah, dice el Ramjal en Mesilat Yesharim, el olvido es algo muy común. Entonces, cuando se habla acá del Iskor, no se habla solamente de una facultad humana, que en la medida que la persona la trabaja, tiene como más capacidad de poder recordar más cosas, ¿no? Sino que cuando hablamos del Iskor estamos hablando de otra cosa. No es solamente recordar, no es una facultad intelectual. El recordar del que se habla acá es un punto de encuentro entre Hashem y el ser humano. Cuando Akadosh Baruj Hu se encuentra, Él está siempre, pero cuando nosotros nos acercamos a las realidades espirituales mayores, en ese momento se produce un zikarón, se produce un recuerdo. Ese para nosotros es recordar, o sea, el sentido de la unión, en la perspectiva divina es un shefa, es un impulso muy grande de energía divina que baja hacia el ser humano a través de un kesher que se llama zikaron, zeher, liskor, recordar. Y Hashem recordó a Noah, va a estar escrito en otro lugar, Hashem recuerda a Noah en la Tevá, va a recordar a Yoná en el pez. Hay varias formas en que se menciona este kesher, esta relación entre el ser humano y Akadosh Baruj Hu a través de la palabra zikaron, recuerdo. Esto es una cosa, ¿okay? De la que obviamente vamos a tener que hablar más en extenso cuando lleguemos a Sarai y Abraham, ¿no? Sin embargo, acá el punto está en el universo que se forma a través del respeto a los 7 principios universales. Y ese mundo que se forma se llama Brit Olam. O sea, nuestro mundo, el mundo en que nosotros vivimos, se llama Olam Hazeh, este mundo. El mundo que va a venir en la época mesiánica se llama Olam Abba, el mundo por venir. ¿No? Y Brit Olam, pacto del mundo, es una realidad que existe dentro del Olam Hazeh, en la cual todos los seres humanos, ya sean Yehudim y no Yehudim, van a elevarse a una relación muchísimo más profunda y honda y completa con Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que se llama Brit Olam. Brit Olam. Hay después también un Brit Shalom, que dentro del propio mundo hay sutilezas, pero eso lo vamos a tratar de tener que estudiar más adelante. Sin embargo, ahora estamos en el Brit Olam. Brit es la palabra que significa pacto, ya la conocemos, pero ¿qué significa realmente Olam? Olam, dijimos, es un mundo y se produce cuando se cumplen los 7 principios universales que se llaman las leyes de los Benei Noach, que obviamente todos las cumplimos. Algunas ingresaron dentro de la Torá, prácticamente todas ingresan dentro de la Torá y se establecen en mitzvot particulares después, etc. Cuando esto se guarda, cuando esto se cumple, cuando esto se internaliza y se vive según eso, no a nivel simple material como pensaban los filósofos de la Ilustración, Rousseau y Montesquieu con su separación de los poderes del Estado, etc., sino que hay algo muchísimo más amok. Y eso es lo que representa la palabra Olam. Como dije, al cumplir las 7 mitzvot de los Benei Noach, ingresamos a un mundo distinto, a un mundo muchísimo más profundo que el que vivimos diariamente. Ese mundo es el que se denomina en hebreo Olam, Brit Olam, pacto del mundo. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué es ese Olam? ¿Qué es ese mundo
en el que ingresamos. Para eso tenemos que entender lo que significa la palabra olam en hebreo. ¿Qué es olam? La Torá fue escrita en hebreo, no solamente porque es un idioma con el que se utiliza, sino porque es el idioma que tiene todos los secretos, es el idioma que tiene todos los códigos, es el idioma al que cada palabra se abre y nos revela universos completos. Pero también la palabra olam, que es la palabra más universal que existe para describir una realidad, eso es olam. Olam es una realidad grande, es una realidad muy grande, universal, completamente universal, que describe lo más extenso y grande que podemos nosotros imaginar como realidad. ¿Bien? Hay otras realidades, hay que entender los conceptos del hebreo. Hay una realidad, por ejemplo, que se llama casa. La casa es una realidad, pero es una realidad de protección. Hay realidades que son de relaciones, como por ejemplo la palabra bat, hija, la palabra ben, hijo, que son realidades también, pero más reducidas. La realidad más extensa que existe la representa la palabra olam. Y es tan grande, es tan extenso el significado de olam, que no lo podemos nosotros limitar, no podemos darle un límite. Y como no lo podemos limitar, como no lo podemos estructurar en un límite, se transforma en algo que desaparece. Es por eso que en hebreo la palabra olam, Ain, Lamet, Mem, proviene de la misma raíz de la palabra Ne'elam, que significa desaparecer. O sea, este mundo al que se ingresa cuando se cumplen los principios universales, que son 7, es un mundo que no es fácil de percibir. Es un mundo que está lleno de realidades enormes que van más allá de nuestro espacio-tiempo. Este es el olam del pacto. Esta es la realidad del pacto entre Hashem y el ser humano dado después del diluvio. En palabras tal vez un poco más simples, lo que la Torá nos quiere enseñar acá, que existe una dimensión que abarca todas las dimensiones, un pensamiento que incluye todos los pensamientos y una vida que incluye todas las vidas. Eso se llama Olam, que nos es muy difícil de poder entender porque es Ne'elam, desaparece igual que el nombre de Hashem, pero esta es la realidad a la que se ingresa a través de este pacto. Vamos a dar algunos ejemplos para que podamos entender hasta dónde esto llega, ¿no? Un ejemplo del conocimiento o falta de conocimiento que los seres humanos tenemos hoy día, cuando nos imaginamos el universo fuera de la Tierra. Si nosotros pensáramos que ese universo tendría que terminar en algún punto, demoraría millones y millones de años en llegar, pero en algún momento debería terminar. Pero sabemos que no. Sabemos que el universo es un ente en expansión. ¿Cómo se puede entender eso? O sea, si yo salgo afuera, el espacio que vemos fuera de la Tierra no tiene límites. Incluso hay dibujos que se han hecho de cómo supuestamente se expande por la forma en que las estrellas nacen y perecen, etc. Pero esos dibujos están contenidos en un papel o en un espacio y en dos dimensiones, porque son dibujos dos dimensiones. Entonces se ven como figuras que parecen parábolas, ¿se acuerdan de las matemáticas? Que están allí, pero ingresadas dentro también de un espacio. Entonces tampoco no tenemos forma de poder entender eso. Este es el mejor ejemplo de la dimensión a la que se ingresa cuando se han cumplido las 7 mitzvot de los Bnei Noach. En ese momento ingresamos a otro mundo, a un mundo profundo, a un mundo intenso y a un mundo que incluye todos los mundos. Este es el Brit Olam, y esta es la fuerza y este es el secreto de la parashá de Noach.
hemos estudiado a Noah, cómo ingresa, construye la Tevá, que también tiene muchos secretos con sus dimensiones y sus formas, etc. Hemos estudiado qué pasó antes, lo que pasó después, lo que le pasó a Noah con uno de sus hijos, cómo se reparte la tierra, etcétera, que planta un viñedo, también todas esas cosas que sabemos que ocurrieron. Sin embargo, a veces אנחנו מפספסים, אנחנו como que no comprendemos exacto cuál es el sod, cuál es el tema profundo que la parashá nos enseña. Es este, que cuando Noah sale de la Teba, hay un Olam Hazé, que Hashem le muestra que está obviamente destruido. No hay nada, absolutamente nada. Va a tener que plantar, van a tener que crecer nuevamente árboles, los animales que salen van a tener que reproducirse, etcétera, ellos mismos. Y no nos damos cuenta que ese mundo que Hashem le presentó a Noah es total y absolutamente superficial. Porque realmente el mundo que le propuso Hashem a Noah es este, el Brit Olam, al que se ingresa a través de las 7 mitzvot de los Benei Noach. Alguien podría decir, bueno, si es tan magnífico ese mundo de conexión, ese universo infinito al que se ingresa por las mitzvot de los Benei Noach, entonces está todo, está la bandeja de plata, ¿no?, sobre la que vamos a consumir, vamos a comer. ¿Para qué se va a necesitar a los patriarcas después y para qué se va a necesitar la entrega de la Torá? O sea, podríamos pensar, si con estos 7 principios ingresamos al mundo de los mundos, ingresamos al Olam de los Olamot, entonces ¿para qué Torá? O sea, ¿para qué las otras mitzvot? Y esto es algo que es necesario comprender. El Olam de Noach, este Brit Olam, del que estamos hablando ahora, apréndanse muy bien esta palabra, es amplio, contiene todo, lo tiene todo y en forma infinita, Neelam, no podemos fijarle límites. Ok, está. Se entra por las mitzvot de los Benei Noach, ya sabemos, por estos principios. Sin embargo, el tikkun final, o sea, el arreglo final del Olam Hazé y del Olam Haba está en otro lado, está en otro arutz, está en otro canal, que ese canal existe todavía, es paralelo a esto, es paralelo a este Olam, pero existe. Y ese otro canal es necesario construirlo con sus tikkunim, con sus arreglos, es necesario corregir el mundo que cayó durante la creación y con el pecado del Etz Adat. Va a ser necesario corregir eso. Y para eso hay un canal para hacerlo, ¿okay?, que se va a empezar a construir no necesariamente ahora, van a faltar 10 generaciones hasta Abraham, que son generaciones que no avanzan mucho. Por el contrario, son generaciones que vuelven nuevamente a realizar peulot, actividades que no contribuyen al Brit Olam, no contribuyen justamente a ingresar a ese mundo de los mundos, ¿okay? Sin embargo, el Brit Olam, el mundo de los mundos, se mantiene, está presente. ¿A través de qué? Como les dije, el cumplimiento de los principios universales de los Benei Noach. Por lo tanto, hay acá sí una perspectiva que la Torá mantiene y que la Torá sostiene, y que es que aquellas personas que no nacen dentro de Am Israel y que de alguna manera están conectados con algo espiritual a través del hecho de que los principios universales de los que estamos hablando, estos 7, le dicen algo y los comienzan a ingresar justamente esos principios, llegan a este Brit Olam, llegan justamente a vivir en una conexión permanente completa de todos los pensamientos, de todos los mundos, de todas las vidas, etc., sin necesariamente ingresar en la Torá. Y este es un camino, el camino de los Benei Noach, que conduce ¿a qué? Al Brit Olam, que es el pacto que se hizo ahora. Y hay otro camino, que es el camino de la Torá y de las mitzvot, el camino de Israel, que es un camino de tikkunim, de muchos arreglos.
que es el que vamos a comenzar poco a poco a visualizar en la próxima parashá. Lo importante entonces, para que quedemos con un punto acá, es el hecho final, ¿no? Que Noah, la Torá dice en el Pasuk Yudzain, Vayomer Elohim, el Noah, Zot Ot Abrit, esta es la señal del pacto, o sea, el arco iris, no se olviden de lo que significa, Asher Akimoti Beini Ubein Kol Basar, que yo hice entre ti y entre todo ser humano, toda carne, Asher Alaaretz, que está sobre la tierra. Nos queda por entender, y lo voy a tratar de explicar un poco más en el Lej Lejá, ¿qué significa esto Kol Basar? Si se refiere solamente a los seres humanos, o se refiere obviamente a todos los pueblos del mundo, eso es obvio, los seres humanos son los que ingresan a través de estos principios universales a las leyes de Noah, el Brit Olam. O también se refiere a los animales que existen en el mundo. ¿Hay algo así? ¿Hay algo de que también los animales tienen que ser parte de este proceso nuevo, de este mundo renovado? Es algo que hay que pensar y que vamos a tratar de enseñar Be'ezrat Hashem en las próximas parashiot, cuando veamos el otro camino. Este camino que se construyó acá es el camino del Brit Olam. Después, Be'ezrat Hashem, nosotros vamos a ver cómo se construye un segundo camino, que es el camino de la Torá, que comienza con Abraham y se va construyendo con los Avot hasta la entrega de la Torá. Ok, Be'ezrat Hashem, quedamos entonces por hoy hasta acá. Hemos estudiado la parashá de Noah y su gran secreto, que es el Brit Olam, que esperamos que se pueda enseñar y comunicar y avanzar para que las personas puedan comprender, aquellos que no son parte de Israel, que comprendan cuál es la grandeza precisamente de la misión que tienen: ingresar al Brit Olam, al Olam Shel HaOlamot, al mundo de los mundos. Que esto sirva para que nuestros soldados que están combatiendo sean protegidos, que Akadosh Baruj Hu los devuelva a sus casas sanos y buenos, y para que nuestros hatufim, nuestros secuestrados, puedan volver a sus familias sanos de cuerpo y alma. Que Akadosh Baruj Hu bendiga a todo Israel y a todas las personas que lo necesiten, y que Be'ezrat Hashem veamos pronto muchas alegrías, muchas mahot y mucho de todo lo bueno. Recording stopped.